Buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido tener y disfrutar. Gracias a Dios por este atardecer, un tanto nubladito y un poco lluvioso, pero gracias a Dios que Él nos tiene con vida y nos da la oportunidad de poder compartir un día más la palabra de Dios. Sean bienvenidos a esta transmisión quienes se irán conectando y quien en algún momento de la semana irán viendo igualmente esta transmisión. Dios les bendiga, reciban saludos cada uno de ustedes, iglesia, amigos, familia, quienes habrán de estar viendo esta transmisión. Dios les bendiga y reciban saludos mis hermanos en la Sierra de Puebla, cada uno de mis hermanitos allá en San Felipe, la cabecera municipal, así como San Martín, Guadalupana, que es la matriz. Damos gracias a Dios por mis hermanitos ahí en la Guadalupana, cada uno de mis hermanitos Pedro Nieto, mi hermanita Cipriana, mi hermanito Andrés de Amistlán. Damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos orando por ustedes desde aquí, desde México. Y gracias a Dios por cada una de las familias que se congregan en San Martín, mi hermano Luis con familia, mi hermano, cada uno de mis hermanos, que se encuentran de aquel lado, no quisiera omitir a nadie, pero pues damos gracias a Dios por sus vidas. Sí, en esta tarde vamos a dejar que nuestro amado Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, nos vaya guiando en el tema que hoy quiero tratar con ustedes. Es un tema un tanto difícil de tratar, digo, porque a veces tenemos problemas con esta situación que hoy vamos a tratar y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para evitar que en nosotros se pueda dar esta situación y cómo mantenernos en la santidad que Dios demanda para nosotros, de nosotros. Sí, entonces vamos a tener un momento de oración, vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea quien tome control de este tiempo, de nuestras vidas. Si ya estás listo ahí en casita, ya sea en la sala donde te encuentres, con los tuyos, con quien esté contigo, dispón tu corazón y tu mente para recibir la palabra de Dios. Oremos entonces, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por un día más que nos concedes, este primer día de la semana, en este mes de enero. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu fidelidad que cada día nos muestras, Padre amado. En esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos vaya guiando a través de la lectura, a través de la enseñanza, en la predicación. Padre amado, pido de tu respaldo, Señor, en nuestra vida y que perdones y borres de delante de tu presencia, Señor, toda falta que de nosotros pudiera estar. Señor, ya sea a través de un pensamiento o de una acción, Señor, o de una intención, te pido, Padre Santo, que perdones nuestros pecados, Señor, borra nuestras rebeliones. Señor, que Padre amado, en esta tarde nuestro corazón pueda ser emblanquecido, Señor, como la blanca nieve, Señor, y que Padre Santo podamos estar dispuestos a recibir de ti, Señor, esa palabra que ya has predispuesto antes, aún antes de que surgiera este día. Señor, tú ya has preparado esta palabra, Señor. Gracias por colocarla en mi corazón y que pueda ser ese transmisor de lo que ya durante la semana también seguramente hemos estado recibiendo a través de las diferentes transmisiones o desde la mañana, Señor, que también escuchábamos algunas transmisiones de tus hijos, de los pastores en los diferentes lugares. Señor, gracias te doy en esta tarde por esa palabra que seguramente para algunos habrá de ser confirmada, para otros, Señor, será ese llamado
de atención a la vida, Señor, para no caer, o si estamos dentro de, que podamos salir de esa situación y que, Padre amado, delante de tu presencia nos encontremos aptos, aceptables, Señor, a tu presencia. Señor, que en nuestra vida pueda haber gratitud hacia ti, Señor, y mostrar esa gratitud en todo momento. Señor, yo te agradezco por la vida de quienes pues están conectándose o irán conectándose, Señor. Padre, en esta tarde te agradezco, Señor, por cada una de las vidas. Concédenos en esta tarde, Señor, poder Señor, recibir de ti esa palabra, Señor. Gracias por mis hermanos en la sierra, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, que puedan, Señor, conectarse en este tiempo, Señor, que puedan estar dispuestos para recibir esta palabra. Señor, ayúdales, Padre, ayúdanos que pueda darse esa conexión. Sabemos que en ocasiones pues este medio de comunicación a veces se alenta por diferentes circunstancias, Señor, pero yo te pido, Padre amado, que en su momento puedan ellos ya sea ver la retransmisión o conectarse, Padre Santo. Señor, en esta tarde te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, para que pueda hacer saber a tu iglesia lo que tú quieres, Señor, que sepa tu amada iglesia, la familia, cada uno, Señor, de los que irán viendo, Señor, esta transmisión. Te lo pido, Señor, porque sé que de antemano tú ya has dispuesto una palabra para cada uno de nosotros. Señor, si en alguno de tus hijos hay necesidad o alguna petición, te pido, Padre amado, que conforme a tu misericordia y tu amor sea respondida, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por su palabra y en esta tarde vamos a iniciar este mensaje que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido en la mía. Muy bien, pues nuevamente reciban saludos cada uno de ustedes, quienes están de aquel lado de la pantalla. Reciban un fuerte abrazo y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que pues están disponiendo ya su corazón para recibir esta palabra de parte de Dios. ¿Sí? Y bueno, la palabra que hoy te tengo para esta tarde tiene que ver con la codicia. ¿Sí? La codicia que en muchas ocasiones pues nos resulta pues un tanto incómoda, ¿verdad? Un tanto de problemática, mejor dicho. Este, sabemos que la codicia no es nada agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Que bueno, ahorita quiero que veamos un poquito acerca de la definición de esta palabra, ¿sí? Para que podamos entender esta palabra, ¿sí? Sí, la codicia. Bueno, entonces la palabra es codicia, ¿sí? Y dice así, en cuanto a la definición, ¿sí? Bueno, dice así, la definición de la palabra codicia es es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. El deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo bueno, llámese fama, llámese algo que no necesariamente tiene que ser físico, sino algún deseo de superación, lo cual no es malo siempre y cuando no nos aleje de Dios, ¿sí? Pero bueno, esta es una de las definiciones, ¿sí? De la codicia. Hay otra,
otra anotación más acerca del significado de la codicia. Sí, y bueno, se los voy a leer. Dice, se denomina codicia el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. La palabra como tal proviene del latín cupidita, ¿sí? Cupidit, cupitia, ¿sí? Que a su vez deriva de cupitas, sí, bueno, son unas frases muy raritas que casi no podemos entender, pero dice la codicia en este sentido implica un deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riquezas, decíamos, o inmateriales, ya sea estatus, poder o influencia. Sí, en la codicia la gente ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. De allí que pueda llevar a las personas a tener conductas al margen de la moralidad y la legalidad. De hecho, en el cristianismo se considera la codicia como uno de los 7 pecados capitales. Bueno, que hoy en día eso, bueno, ya lo hemos escuchado con respecto a este no es nuestro tema, de los pecados capitales, que ya en otra ocasión hablaremos. ¿Qué dice la Biblia de los pecados capitales? Ajá, para nuestros tiempos presentes. Bueno, pero en esta anotación dice esto, dice, pues es un pecado de exceso. Pues por esta razón, la codicia es lo opuesto a virtudes como la generosidad, la solidaridad o el comen- comedimiento, ¿sí? Sin embargo, esto no significa que cualquier anhelo de posesiones materiales sea necesariamente codicia, pues tener y acumular bienes es algo positivo, ¿sí? Siempre y cuando sea bien canalizado. Sí, por eso dice, sin embargo, no significa que cualquier anhelo de poseer tenga que ver con la codicia. Sí, ya decíamos que es de manera desmedida la codicia. Sí, lo que hace que la codicia sea negativa es el hambre sí, el hambre o el deseo excesivo e insaciable de posesiones donde no se tiene moderación ni miramientos con los demás, es decir, que no me importa por pasar por encima de quien sea para conseguir lo que yo quiero. O aquí también cabe mencionar esa palabra del tranza, ¿no? Del que quiere avanzar y avanzar y avanzar y no le importa pasar por encima de quien sea para o quitarle o transar a quien sea para conseguir su objetivo de tener más y más y más aún de lo que pudiera necesitar solamente. Sí, dice como curiosidad podemos adicionar que en la tauromaquinta se denomina como codicia el afán del toro de tratar de embestir un bulto de engaño que se le presenta. Sí, bueno, es por poner un ejemplo. Bueno, entonces hay una diferencia, esto cabe mencionarlo, entre la codicia y la avaricia. Sí, codicia y avaricia son términos relativamente sinónimos. Sí, ambos hacen referencia al ansia de una persona por poseer todas las riquezas, bienes y propiedades posibles. Sin embargo, se diferencia en que mientras que en el avaricia este anhelo de posesiones viene aunado al deseo de conservarlas y de no gastarlas, en la codicia no hay necesariamente afán para mantener las posesiones, apenas por tenerlas sin medimiento, ¿sí? Es decir, que hay se les puede llamar también acumuladores. Ahora, ¿esto qué nos da por entendido? Esto a mí me lleva a la palabra de Dios, a que pensemos un poquito, ahorita les doy algunas citas, a que pensemos un poquito en la historia del pueblo de Israel. Lo primero que viene a nuestra mente, o en este caso a mi mente, es el caso de Israel. Israel, el pueblo de Dios escogido, a quien por medio de Abraham recibe la promesa y se le es entregada la tierra prometida.
antes de que ellos poseyeran la tierra prometida, este, por causa de los hijos de los hermanos de José, es que caen a Egipto. Y estando allí en Egipto, pues pasaron mucho tiempo. Fueron 30 años siendo extranjeros y 400 años esclavizados. Durante todo este tiempo ellos anhelaban, deseaban salir de esa situación, ya no soportaban los maltratos, las presiones, la carga de trabajo, y había mucho clamor y mucha queja en el pueblo de Israel. Había un anhelo por querer salir de esa situación. Cuando Dios dispone el tiempo para que el pueblo de Israel salga de ese lugar, Dios levanta a su siervo Moisés. Cuando Dios levanta a su siervo Moisés, el pueblo en la situación en la cual se encontraban les parecía un tanto increíble. Ya tenían la promesa, ya se les estaba, ya venía la respuesta, ya tenían la respuesta de parte de Dios hacia su situación. Y ellos no podían creer que Dios pudiera responder sus oraciones levantando a este hombre llamado Moisés, siervo de Dios. En un momento dudaban y por eso es que Dios le tuvo que decir a Moisés qué era lo que tenía que hacer, los pasos a seguir, para que el pueblo de Israel creyera que realmente él sería quien libraría al pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos a través de la Biblia cómo es que se da esta situación en el pueblo de Israel y cómo es que las señales que son dadas a través de Moisés hacia el pueblo de Israel, hacen que el pueblo crea, bueno, viene un momento de júbilo, viene un momento de alegría, de que sus oraciones ya estaban siendo respondidas, ya estaban viendo la respuesta de sus oraciones, del clamor, ¿sí? Pero cuando de repente viene el endurecimiento del corazón de Faraón, y se les duplica el trabajo y vemos cómo viene la manifestación de las 10 plagas, este, eh, que todo tenía un propósito al final, o sea, era mostrar al pueblo de Israel que ellos no tenían un Dios hecho de madera o de piedra, no tenían cualquier otro Dios falso, sino que ellos tenían del lado suyo y lo tenemos del lado nuestro al Dios Todopoderoso. Por eso es que el propósito de sacarlos o de que esas 10 plagas estuvieran presentes en el pueblo egipcio, no solamente era un castigo por el endurecimiento del faraón, sino era una muestra de que Dios con brazo fuerte y extendido habría de sacarlos, de que tenía al Dios del lado de ellos, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra y del universo. Entonces, cuando ellos salen del pueblo de Israel, perdón, cuando el pueblo de Israel sale de tierras de Egipto, ellos salen con júbilo, contentos, gozosos. Ellos ven la manifestación del poder de Dios para los egipcios, ¿sí? Y bueno, vemos el castigo, todo lo que se dio allí en la tierra de Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel sale gozoso, cantando, como cuando nosotros llegamos vamos a decirlo así a manera de broma, ¿verdad? Llegamos a la quincena. Y después de estar en la última semana, en los últimos días antes de la quincena, ya no tengo dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estamos ahí, según nosotros, atribulados y pensando y preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y ahora ya no tengo más dinero, ¿de dónde voy a sacar? Pero llega la quincena y felices, contentos y damos gloria a Dios, Señor, gracias porque pude llegar a la quincena. Pero apenas si recibimos el dinero, ¿y qué hacemos? Algunos lo primero que hacen es luego ir a la tienda o ir al puesto de las alitas de pollo o qué sé yo, algún otro puesto y empezamos nosotros a gastar, a gastar, a gastar porque queremos satisfacer nuestro deseo o sí, nuestro deseo del antojo que teníamos hace unos días. Sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es malgastando o haciendo mal uso de la bendición
que recibimos. Eso tiene que ver con una administración no buena. Y entonces, cuando ya se tiene eso en nuestras manos, decía, ya cuando menos nos damos cuenta, otra vez estamos en la misma situación de hace unos días antes de que llegara la quincena. Y estamos así una y otra vez porque no hay un orden en nuestras finanzas. Bueno, pero ¿qué quiero decirles con esto? Que hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió y salió bendecido de tierra de Egipto. Él salió con bendición. No solamente salió con brazo fuerte y extendido de Dios, mostrando el poder de Dios para con los egipcios, sino que más aún el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le fue dada riquezas, se le fue devuelto el honor y iba con la gloria misma de Dios. O sea, en verdad el pueblo de Israel había salido victorioso, había salido vencedor de ese lugar de esclavitud. Mientras ellos iban avanzando hacia la tierra prometida, tenían que cruzar. El primer obstáculo que tenían enfrente de ellos era el Mar Rojo. Y cuando ellos se vieron acorralados aparentemente por de frente de ellos el Mar Rojo y a espaldas de ellos el ejército de Faraón, que una vez que ellos volvieron en sí y empezó una situación allí en Egipto, pues iban tras los israelitas y ya no era tanto para traerlos nuevamente a Egipto de esclavos, sino el ejército de Egipto, pues ellos iban más que por otra situación a someterlos y a enseñarles que debían mantenerse como esclavos, a vivir como esclavos, porque se sentían robados, se sentían humillados. O sea, no nada más era traer a la gente nuevamente a Egipto, sino más aún debían aprender. ¿Y esto en qué terminaría? En muchas muertes. O sea, y por eso el temor del pueblo de Israel, de que a sus espaldas venía el pueblo egipcio, el ejército del faraón, y delante de ellos tenían al mar rojo, y empezaron ellos a ver lo que tenían delante y detrás de lo que estaban rodeando, y se olvidaron del Dios Todopoderoso que los había sacado, les había mostrado su poder estando en ese lugar y que bueno, en ese momento Él no estaba ausente, Él seguía estando presente e iba a estar todo el tiempo presente de su trayecto hacia la tierra prometida, pues había levantado a Moisés. Las señales y prodigios habían sido manifestados al pueblo de Israel y para con el pueblo egipcio las plagas. Y bueno, eso no les era suficiente al pueblo de Israel para quitar de ellos el miedo, el temor que tenían de que ahora estaban siendo acorralados por la amenaza de la muerte por parte de los egipcios. Y entonces dice la palabra de Dios, narra la palabra de Dios ahí en los Génesis, en esta situación, que ellos empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron ahí a decir, ¿qué daríamos? Y mira, y para esto nos sacaste, Moisés, y nos van a matar, y mira lo que tenemos delante. Y vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, que cuando Moisés habla con Dios, vemos algo ahí maravilloso, que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué recursos tienes en tu mano? Usa los recursos que tienes en tu mano para mostrar, para que sea mostrada mi gloria, para que sea mostrado mi poder. Qué maravilloso es Dios que aún en nuestros tiempos Dios nos enseña a nosotros. ¿Con qué cuentas? Con lo que cuentas, Dios habrá de manifestar su gloria y su poder para con los tuyos, para contigo, para provisión, para protección de los tuyos. No necesitas, no necesariamente, aunque si lo hay, qué bueno, pero no necesariamente se tiene que tener en abundancia para sentirte seguro, sino que con lo que tú tienes, Dios te da la victoria. Dios
te da y nos hace más que vencedores. Dios se hace presente en lo que tú y yo tenemos. ¿Sí? ¿Qué tenemos a nuestro alcance? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Eso Dios lo va a utilizar para mostrar su gloria, su poder, para que los demás vean el Dios que tienes, al Dios que tienes, de qué lado estás, si estás del lado correcto. Entonces, a Moisés se le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela. Se le dio instrucciones. Qué importante es obedecer a la palabra de Dios y seguir las instrucciones de Dios para que lo que tenemos le demos un buen uso, una buena administración y de esa manera nosotros podamos salir más que vencedores, victoriosos en Él. Entonces, les decía, platicando acerca de esta situación en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale, Dios le muestra, Dios lo bendice, Dios le da en abundancia, Dios va delante de ellos a través de su siervo Moisés y le muestra su poder no solamente en tierra de esclavos, sino más aún estando frente a ese mar, esa obstrucción, ese obstáculo. Dios manifiesta su poder y entonces cuando Moisés obedece, extiende la vara y enseguida se abre el mar rojo, se abre hacia un lado y hacia el otro, les sirve por muros y ellos pasan en seco, cruzan en seco el mar rojo y el pueblo de Israel ahí va otra vez cantando, gozoso, alegre. Por un momento habían perdido el gozo. En ocasiones pasa así con la iglesia, apenas si vemos algo que se nos pone enfrente que parece difícil, impasable, que parece agobiante y enseguida o queremos retroceder o hay quienes todavía más aún blasfeman el nombre de Dios porque empiezan a quejarse, empiezan a decir cosas que no le agradan a Dios cuando Dios siempre levanta a uno para que a través de ese uno sea manifestado su gloria con lo que tiene en su mano. ¿Sí? Entonces, yo les decía, ellos iban cruzando en el seco y todos otra vez contentos, gozosos, alegres, ahí van avanzando, 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 pero ya tenían pisándole los talones el ejército de Faraón, iban tras ellos, iban ahí amenazantes para exterminarlos, para matar a algunos de ellos y otros traerlos consigo de regreso a Egipto. Allí iban. Cuando acaban de cruzar, era necesario que se apuraran, era necesario que pusieran diligencia en lo que estaban haciendo, en lo que se les estaba dando a que hicieran, caminar, cruzar. Entonces ellos tenían que apresurar el paso. No es bueno que nosotros, una vez que veamos o que vemos el poder de Dios, nos quedemos sentados cómodamente diciendo, ay, ya estoy del otro lado. O sea, que cantemos victoria antes de tiempo. No, sino que cada vez que se nos dé una instrucción, nosotros obedezcamos y hagamos las cosas diligentemente, con apresuramiento, que la hagamos sin tardar, porque el perezoso simplemente ve el tiempo, el clima y dice, creo que no es bueno hoy trabajar, está nublado, mejor me quedo. Y la pobreza llega en un momento para su vida, así lo dice Proverbios, en un momento llega como destructora a su vida sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la pereza no es bueno en la vida del ser humano y mucho menos en los hijos de Dios. Entonces les decía, ellos cruzaron y en cuanto acabaron de cruzar, el ejército de Faraón ya estaba dentro de ese mar rojo, ya estaban ahí cruzando también, pero en un momento se vinieron las olas cuando se dio la instrucción, extendió la vara y todos y cada uno de los que amenazaban la seguridad del pueblo de Israel fue destruido. No fue más la amenaza sobre el pueblo de Israel. Y ellos cantando, gozosos, alegres. Ahorita les voy a decir a lo que quiero llegar y por qué les estoy diciendo. Tal vez has escuchado una y otra vez esta historia, lo que dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel cuando salieron de tierra de Egipto,
Pero ahorita te voy a decir a lo que quiero llegar con todo esto. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos ya estaban del otro lado. Ahí van otra vez avanzando, avanzando en ese caminar por el desierto, y al darse cuenta que las cosas materiales no le eran suficientes para tener un alimento, pues en el desierto, ¿qué tiendas van a existir o pudieran existir? Sí, donde pudieran abastecer a tanta gente de alimento. Y bueno, empezaron otra vez a ver que el oro y todo lo que se les había dado no les era útil en el desierto, aparentemente. Ellos empezaron otra vez a quejarse. Había hambre entre el pueblo de Israel, había hambre de alimento, de querer saciar su organismo, su cuerpo, sus cuerpos. Entonces otra vez empezaron, en lugar de acercarse a Dios con reverencia, con gratitud y esperar la instrucción y acercarse de manera reverente a Dios, decirle, Señor, ¿nos darás hoy de comer? ¿Qué comeremos hoy, Señor? ¿Con qué nos vas a bendecir, Señor? Gracias te damos porque en todo momento hemos visto tu gloria y tu poder. Si esa ha sido tu oración, da gloria a Dios. Pero si ha sido la actitud que tomó el pueblo de Israel, es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo de que hagamos, de que corrijamos nuestro caminar y hagamos bien las cosas. Porque el pueblo de Israel empezó a quejarse, para eso nos sacaste, antes tenía más, antes que no conocía de Dios, ese pudiera ser el comentario de hoy en día, antes que no existía, que no asistía a la iglesia, creo que me iba mejor, antes que no leía la Biblia, creo que las cosas salían mejor, antes que, y si ese es tu pensar, déjame decirte que eso no le agrada a Dios. Esas son de las cosas que no le agradan a Dios, mas sin embargo, en su misericordia, Dios escucha y atiende a la necesidad de su iglesia, de su pueblo, y los ama y en todo momento nos ama y nuevamente muestra su misericordia y su bondad. Pero en esta ocasión, fíjese nada más, en el libro de Éxodo nos enseña que una vez que del cielo ellos reciben el alimento, y me estoy refiriendo al maná que desciende del cielo, les da una instrucción el Señor. Les dice a través de Moisés, solamente recojan lo que necesiten para ese día, no más. Sí, en otras palabras, aquí vamos a empezar a ver acerca de nuestro tema el día de hoy, que tiene que ver con la codicia. No codiciemos, no codiciemos. Eso fue uno de los 10 mandamientos y ahorita lo vamos a ver, les voy a dar la cita. Pero la codicia es algo que desagrada a Dios. Y aquí es donde quiero llegar con este tema o esta narración de la escritura, que el pueblo de Israel, cuando recibe el maná del cielo, cuando recibe ese alimento del cielo, también recibe la instrucción que debía alimentarse con una porción la cual se le iba a dar cada día según la necesidad de ese día. No debían guardar para el día siguiente, pues no había necesidad de guardar. Pero la incredulidad y la dureza del corazón, que hasta hoy en día a veces sucede, que se tiene en el ser humano o en los cristianos de iglesia, estoy hablando, ocasiona que lo que a veces creemos que está bien resulte dañoso para la vida del ser humano, resulte que perjudica al final la vida del cristiano. Entonces, dice la escritura o narra la escritura en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel, cuando intentaron guardar un poco más de lo que se les había dicho que debían recoger, lo que sucedió es que al final, cuando se dieron cuenta, eso se les echó a perder, se les aguzanó, no sirvió, se inutilizó. Se inutilizó. ¿Por qué? Por algo se les había dicho
que solamente la porción que necesitaran para ese día es la que debían recoger, no más. ¿Sí? Dios les estaba mostrando una y otra vez que Él era su sustentador, Él era quien los estaba guiando de día, de noche, en la noche una columna de fuego, en el día una nube que los cubría del sol. O sea, era tan reconfortante lo que Dios estaba haciendo con ellos, pero que ellos no alcanzaban a visualizar. ¿Sí? Y entonces no solamente vemos la codicia, sino también la incredulidad, les decía, la dureza de corazón. A pesar de ver tanto favor de Dios, tanto el poder de Dios, el pueblo no le cabía en su mente que Dios no los habría de dejar para el día siguiente sin alimento. Quizás algunos de ellos pensaron por si las dudas, ¿qué tal si el Señor mañana se le olvida que hacer caer maná del cielo? ¿Qué tal si se le olvida? ¿O qué tal si nos deja otros 40 años, otros 40 días sin comida? No, mejor hay que apartar. Ah, es que en mi casa son más, por eso yo necesito más. Y cosas de ese tipo pudieron haber pensado, pero Dios en el desierto les estaba mostrando no solamente su poder, sino también les estaba enseñando a vivir conforme al corazón de Dios, conformados al corazón y a la voluntad, a la misericordia, al amor de Dios. Pero el pueblo de Israel, como estaba acostumbrado a vivir o a tener un estilo de vida, quizás no alcanzaba a ver. Entonces, vemos a través de la escritura cómo el pueblo de Israel estaba incurriendo en esta falta. Ahora, vamos a ir entrando en tema, hablando de la codicia. Ya les di algunas definiciones hablando de la codicia y bueno, decíamos que la definición de la codicia es el afán excesivo por obtener algo, especialmente hablar de riquezas. Sí, pero también la codicia tiene que ver, decíamos a través de la escritura, en la historia del pueblo de Israel, en retener más allá de lo que necesitas. O sea, querer acumular algo que Dios no te ha permitido o no te ha dicho que lo hagas. Y te vuelvo a decir, damos gracias a Dios por aquellos que tienen, que son bendecidos en abundancia, que tienen lo suficiente y más allá de lo suficiente. Damos gracias a Dios por esas vidas que no solamente lo tienen así, sino que también viven bajo la instrucción de Dios, viven bendecidos, escúchalo, viven bendecidos para bendecir a otros. O sea, saben el significado de ser bendecidos para bendecir a otros. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque en Mateo, vamos a Mateo, la primera cita, este es un tema que en esta semana se ha dado. Bueno, yo estaba escuchando a través de un evento que se hizo en línea de Somos Uno. Estuvo entre ellos Winmayer y algunos líderes, pastores o ministros de la palabra que hacían referencia a esto. Y te decía, si algunos son bendecidos y son bendecidos para bendecir, es porque saben el significado o lo que representa el ser bendecidos por Dios. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Mateo 10:8, ¿sí? Dice de la siguiente manera, eh, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, ¿a qué hace referencia esta palabra de Dios? Al poder de Dios, a la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de quien Dios ha llamado para su gloria, para dar a conocer su nombre. Jesús le dice a los discípulos que lo que han recibido de gracia, que han recibido de gracia, el respaldo de Dios, la manifestación del poder de Dios hacia sus vidas, y esto lo tienen que dar sin ganancia alguna o sin buscar ganancia alguna. Si bien la reciben, bendito sea su nombre, pero
Ese no es el objetivo es dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. El poder de Dios manifestado en mi vida me lleva a que yo tenga que administrarlo a los demás de la misma gracia, del mismo favor que se me ha concedido a mí. ¿Sí? En otras palabras, ¿tú estás bien? ¿Tienes salud? ¿Eres bendecido con el poder y la sabiduría de Dios? Bueno, pues de esa misma manera tú tienes que transmitirlo, que darlo, que administrarlo, que ministrarlo hacia los demás. De gracia recibimos el poder de Dios, de esa misma manera debemos nosotros darla hacia los demás. Entonces, lo que te decía hace un momento, en estos últimos días hemos recibido algunos pastores, ministros, esta palabra. Tú y yo hemos sido bendecidos. ¿De qué manera? Ya sea de manera espiritual o física, material, hemos sido bendecidos. Si hemos sido bendecidos, hay un propósito de parte de Dios en eso, que tú y yo debemos ser canal de bendición para que la demás gente, para que el demás pueblo de Dios sea bendecido. Acuérdate, la codicia no es buena delante de Dios. La definición de la codicia es querer tener y acumular más de lo que yo necesito. Antes bien, la palabra del Señor nos habla y nos dice a nosotros que entre más nosotros abramos nuestra boca para dar a conocer el mensaje de salvación, tanto más el Señor habrá de llenar nuestra boca para seguir dando bendición, palabra de bendición a aquellas vidas que lo necesitan. Qué importante es que tú y yo entendamos el significado de ser bendecidos, para hacer bendición a las naciones, para hacer bendición empezando desde nuestro hogar, empezando desde los nuestros. Tenemos que aprender a ser de bendición. Que todo lo que salga de mi boca sea para bendición a los míos, para bendición a los que me rodean, para bendición a los que me oyen, para bendición a los que me rodean, para todos los que están alrededor mío, en mi círculo donde yo me desarrollo, tenga que ser canal de bendición. Tenemos que ocupar lo que tenemos en nuestras manos. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el poder, la guianza del Espíritu de Dios. Debemos usarla para bien hacia los demás. Hablando de la codicia, qué importante es que en nuestro corazón no exista la codicia. Y bueno, les decía, generalmente se piensa que la codicia tiene que ver con la acumulación de riquezas. No, también tiene que ver con otras áreas del cristiano que a veces sin darse cuenta cae en la codicia. Y con eso hay muchas cosas que no le agradan a Dios que se producen. Entonces, la codicia es diametralmente opuesta a la ley del amor de Jesús, la cual se basa en compartir y ser generoso, como ya hemos visto en Mateo 10:8. Ser generoso, que nosotros podamos orar, que nosotros podamos ministrar, que nosotros podamos dar si tenemos a nuestro alcance, que podamos compartir con el necesitado, debamos hacerlo. No esperar a que se nos diga, no esperar que venga una convocatoria, sino que en cuanto a nosotros se nos sea posible, debamos así hacerlo. Si tenemos con nosotros que dar y vemos la necesidad, hagamos bien en cuanto podamos, hagamos bien y mayormente a los de casa, ¿sí? Porque ya decíamos, tenemos que empezar por la casa, por nuestro círculo, ¿sí? Si empezamos por nuestra casa, dice la palabra del Señor que el buen juez, el justo, el varón de Dios, el hombre de Dios, empieza por su casa. No va a empezar por los de allá afuera, va a empezar
por su casa. ¿Quieres bendecir a alguien? Bendice a los tuyos. Empieza con los tuyos. Empieza con tu esposa. En el caso del hombre, en el caso de la esposa, empieza con tu esposo. Empieza con tus hijos. Empieza con tus padres, joven. Empieza ahí. Empieza en casa. No quieras empezar allá afuera, con tus amigos, con tus cuates, con los que sí te caen bien, con los que sí te llevas bien. Empieza con tu casa. Empieza con los tuyos. Hay un lugar donde hay un punto de inicio donde debemos llevar a cabo el ser compartidos y se llama casa. Se llama familia. Allí es donde debemos iniciar. La mejor manera, la mejor fórmula que tenemos para evitar la codicia se llama bendición, ser bendición a los demás, ser bendición a las naciones, empezando desde casa. Vamos a ver también ahí en Hechos un ejemplo de esto, Hechos 20. Vamos a Hechos, por favor. El apóstol Pablo también hablaba de esta situación, ¿sí? Y nos daba un ejemplo claro de cómo debemos ser, ¿sí? 20, 33 al 35. Dice así la palabra de Dios: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, estas palabras el apóstol Pablo ya las está ocupando. Veíamos en el Evangelio de Mateo que se refiere al poder de Dios recibido, manifestado en los apóstoles. Ahora el apóstol Pablo lo está canalizando hacia lo material que pudiéramos recibir de parte de Dios y que esto sea para bien hacia los demás, que no es carga, que no ha deseado nada de lo que puedan tener los demás, ¿sí? Ese es uno de los mandamientos que el Señor da y que ahorita vamos a ver en el libro de Éxodo, ¿sí? De no codiciar los bienes, de no codiciar la mujer de tu prójimo, de no codiciar las cosas materiales de este mundo. El apóstol Pablo dice: más bien, ustedes han visto cómo he sido yo, que no he codiciado de nadie nada, no les he tratado de robar o quitar o tener ganancias deshonestas o ocupar de este ministerio para extraer de ustedes algo que ustedes mismos necesitan tener para bendecir a otros. Antes bien, yo les he enseñado y les he dicho que debemos nosotros ser de bendición. En otras palabras, el apóstol Pablo está dando una enseñanza clara de lo que hoy en día tenemos que seguir siendo como iglesia de Dios. Queremos bendición, debemos de ser bendición a los demás. A veces resulta complicado, a veces resulta difícil ser bendición o bendecir a los demás. Mira, hace unos meses atrás yo platicaba con un pastor de una persona de autoridad y no te voy a decir quién, pero yo hablaba de esta persona con el pastor y le decía: es que de verdad no me sale bendecirlo, es que no me ayuda. O sea, esta persona está haciendo las cosas demasiado mal y no hay manera de bendecirlo. O sea, lo decíamos a manera de broma y nos reíamos, pero te digo, por muy difícil que parezca, por muy complicado que parezca ser el que podamos bendecir a otros, debemos bendecirlos con nuestras oraciones, con una palabra de ánimo, con un decirle: Dios te bendiga, Dios te ama, Cristo te ama, Él te está esperando, que podamos ser de bendición. Por muy complicado que esto pudiera parecer, es nuestro deber delante de Dios ser de bendición. Si tú quieres seguir siendo bendecido y que la bendición no pare en ti, ya sea en la manifestación del poder de Dios o en la manifestación económica, que también es el poder de Dios,
tú no debes parar en ser de bendición a los demás, en bendecir a los demás, ya sea con una palabra, con tu testimonio o con tener a tu alcance más de lo que tienes y que puedas dar a esas personas que necesitan. ¿Tienes contigo que dar? Dalo de corazón, porque de gracia lo has recibido. No es tu esfuerzo, no es lo bueno, muy bueno que seas, es la gracia de Dios manifestada en tu vida que te da el poder, te da la habilidad, te da el trabajo que tienes para que puedas tener más allá de lo que hoy tienes en casa y que así puedas bendecir a otros. Hay un propósito de parte de Dios en tu vida, hay un propósito de Dios en la bendición que recibiste en esta semana. Hay un propósito, ser bendición a los demás. Dios te está dando bendición tras bendición cada día. Te está colmando de bendiciones a través de la palabra de Dios. Bendice, bendice, bendice. No te detengas, bendice. Este es un tema que en esta semana en lo particular a mí me ha sonado mucho, mucho, me ha resonado mucho, mucho. ¿Y sabes por qué? Porque no debemos parar. A pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que escuchemos que sucede a nuestro alrededor, quiero decirte que hemos sido bendecidos. Y si hemos sido bendecidos con la unción del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tenemos que bendecir a otros. Es una responsabilidad, es un compromiso. Un día nos encontraremos delante de Dios y tendremos que responder de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué hicimos con ella? ¿Fuimos de bendición a otros o solo fuimos acumuladores? En otras palabras, codiciosos. Y quisimos atesorar más conocimiento y decir es que yo sé más que los demás y nadie sabe mejor que yo y cosas de ese tipo. O qué decir de las riquezas. Ay, sí, nadie tiene mejor carro que yo, nadie tiene mejor casa que yo, nadie tiene mejor trabajo que yo. Y estamos ahí codiciando cosas que no son necesarias en nuestra vida. O queremos el trabajo que tiene la otra persona o la tele que tiene la otra persona. Hermanos, la palabra del Señor hoy nos llama a ser bienaventurados, a ser dichosos, a ser gozosos, a estar contentos con lo que tenemos. Para poder bendecir a otros, primero tienes que estar contento con lo que tienes, entender que la dicha, la felicidad no radica en la abundancia que pudieras tener, sino en la presencia misma de Dios en tu vida. Y que como consecuencia de eso es que tú vas a bendecir a otros de la manera que Dios te permita bendecir, bendice, no te detengas. Ya sea de la manera material o de la manera espiritual, bendice, no te detengas, para la gloria de Dios. Esto en el libro de los Hechos. Ahora vamos a Romanos 13. Vamos a Romanos 13. Yo espero que esté siendo de bendición esta palabra, como le está haciendo en mi vida. Romanos 13, allí en el verso 8. En el verso 8 y 9, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar a tu prójimo también tiene que ver con el que de nuestra vida echemos fuera la codicia. Si amas a tu prójimo, si amamos a nuestro prójimo, siempre vamos a estar viendo a favor de ellos, antes que ver por el bien mío, que gracias a Dios, porque tenemos el bien, podamos ver hacia los demás, lo que necesitan los demás. Mucha gente, hijos de Dios, pueblo de Dios y no pueblo de Dios, hoy necesita más que nunca de tus y mis oraciones, de tus y mis palabras que pudiéramos dar a conocer de la palabra de Dios a los demás.
Hay una palabra de parte de Dios para las personas, para la iglesia, para el pueblo de Dios que necesita, que está esperando recibir de tu vida, de mi vida. Necesitamos transmitirla, necesitamos ser canal de bendición. Debemos realmente dar a conocer que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios estamos amando a nuestro prójimo, a los más próximos a nuestro alrededor. Se llama familia. Tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar a dar a conocer que amamos realmente a nuestra familia y que así debemos mostrarnos con una buena actitud, dando palabras de bendición, anhelando cada día que la presencia de Dios sea en cada una de las vidas. Entonces, Romanos habla un poco acerca de los hechos, lo que les decía acerca de los 10 mandamientos. No codiciarás, ¿sí? Primera a Corintios 10, 24 al 33, también vamos a buscar ahí otra cita más. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, ¿sí? Verso 24 al 33. Escucha ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con el agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuál es el propósito en esta lectura? En esta lectura es que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primer punto, no debemos buscar lo nuestro, sino más bien el de los demás, que siempre busquemos favorecer a la iglesia, siempre busquemos favorecer al pueblo de Dios, no estemos juzgándonos, no estemos condenándonos, no estemos tachando o etiquetando a los demás porque son o están como se encuentran. No, más bien seamos canal de bendición, seamos ayuda a los demás y no seamos tropiezo, ¿sí? Porque también dice, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Queremos, yo creo, por lo menos en mi caso, yo quiero que todos y cada uno de los que hoy estamos dentro del conocimiento, y más aún de los que todavía no están dentro del conocimiento, sean salvos. Entonces, si eso queremos, debemos ser en todo momento canal de bendición. Si somos bendecidos, estamos para bendecir y no para maldecir. Estamos para dar a conocer y para mostrar la manifestación del poder de Dios que hasta el día de hoy sigue manifestándose, sigue mostrándose en la vida de los necesitados, ya sea en lo físico, ya sea en lo espiritual, para que cada día seamos animados, andemos como de día contentos, gozosos, que no se acabe el gozo, que no disminuya, que cada vez que se nos presente algo que parece impasable, rápidamente recurramos a Dios, recurramos a la familia en la fe y seamos librados y podamos pasar
tal situación que nos está amenazando, ya sea de muerte, ya sea como se llame. Debemos nosotros aprender a saber o a conocer que somos una gran familia. Nuestra familia no está limitada solo a los que tenemos en casa. Gracias a Dios por los de casa, pero la familia de la fe va más allá de estas cuatro paredes. Somos una gran familia que cada día el Señor nos dice que hay una grande necesidad de orar en todo tiempo, que estemos orando los unos por los otros, intercediendo siempre a favor. Bendición, bendición, ser de bendición, ser de bendición. Y de nuestra vida, en nuestra vida no entrará, no existirá la codicia ni ninguna raíz de amargura que entra por la codicia. Nada de eso, hermanos. Antes bien, cada día seamos o estemos contentos con lo que tenemos, y estando contentos con lo que tengamos a nuestro alcance, podamos también bendecir a otros. En tanto seamos de bendición, tanto más seremos bendecidos por el Señor. Acuérdate, en tanto más seamos bendición, seremos más de bendición para los demás. Ahora, también Primera de Corintios 13:5 dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Otra vez la palabra del Señor dice: no busca lo suyo. Si bien en un momento les decía, el anhelo de tener las cosas no es malo, lo malo es tener esto de manera desmedida. El anhelo desmedido nos lleva a que se genere en nuestra vida la codicia, y esto es tache delante de Dios. Es bueno que nosotros busquemos cada día los recursos para la casa, para lo que podamos necesitar, pero contentos con lo que tenemos hoy en día. Si el Señor hoy en día te dio y me dio sopita con frijoles, bendito sea su nombre. Señor, gracias por esa rica y deliciosa sopita y esos frijoles tan sabrosos que hoy disfruté. Señor, gracias. Te damos honra y gloria, contentos con lo que tenemos. Si el día de hoy el Señor te permitió un trocito de carne, gloria a Dios, da gracias a Dios porque el Señor te lo ha permitido. Pero si el Señor te permite tener 2, 3 kilos de lo que bien tú tengas en casa, compártelo, sé de bendición. Porque en nuestras oraciones, en algunas de ellas decimos: bendice al anciano, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Sí, ¿cómo lo va a bendecir? ¿Cómo lo va a bendecir? El Señor puede hacer uso de cualquier cosa, de quien sea, pero bendito sea su nombre cuando por parte de tu vida tú entiendes la bendición y puedes llevar bendición a esas personas. En todo momento, seamos de bendición. Queremos seguir siendo bendecidos, Iglesia de Dios. Aquí en México, en la sierra, queremos cada día recibir bendición. Sé de bendición a los demás. Hermanitos en la sierra, no cierren su mano. Yo doy gracias a Dios y doy testimonio, escúchenlo, Iglesia en la sierra, doy testimonio de que ustedes han sido de bendición y han bendecido nuestras vidas cada vez que vamos. No cierren su mano, sigan dando bendición a los necesitados y tanto más el Señor seguirá dando bendición. Yo he visto, y los que han ido conmigo, hemos visto, hemos sido testigos de cómo el Señor los ha bendecido en su trabajo, en su cosecha, en su siembra. El Señor los ha bendecido, no los ha dejado, en todo momento está al pendiente. El Señor no ha cesado, no ha parado de bendecirles. Y a sus enemigos, aquellos que han querido verlos derribados, el Señor los ha desaparecido, los ha hecho a un lado. El Señor ha derribado gigantes que se han levantado en contra de su vida. El Señor va delante de ustedes. Por eso les digo, Iglesia en México, Iglesia en la sierra, bendice, bendice, no pares de bendecir, porque tú has sido bendecido. Tú y yo hemos sido bendecidos. Y la mayor bendición que tenemos hoy en día es que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, coherederos con Cristo Jesús. Tenemos la promesa de parte de Dios que viene desde el tiempo de Abraham. A Abraham se le fue dada la promesa, la bendición de recibir esa promesa de restauración, de recibir la promesa, de recibir las riquezas de Dios tan preciosas en lo espiritual y en lo material.
Y ahora nosotros también hemos sido tomados en cuenta para recibir de esa bendición, para bendecir también a otro. Y serás bendición, dice la palabra, y serás bendición, y serás bendición, y serás bendición. Tú y yo. Ese es el mandato, esa es la palabra de Dios para tu vida en este día. Sé de bendición, sé de bendición en donde te encuentres, sé de bendición. Hay una estrategia. Hay una estrategia que el día jueves yo compartía con mis hermanos. Me tocó compartir la palabra de Dios vía Zoom. Quiero compartirte esta estrategia, familia, iglesia, amigos, iglesia La Sierra. Quiero compartirte esta estrategia. Hoy en día es tiempo de dar a conocer el reino de Dios, de seguir con la gran comisión. La gran comisión no para, la gran comisión continúa. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor, no hay cosa que la obstruya, que la detenga. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y trasciende y llega hasta lo más íntimo del corazón del hombre. La palabra del Señor no se detiene. Entonces, esta estrategia consiste, y te voy a hacer una pregunta, respóndela ahí tú donde estás, contigo mismo, respóndela a esa pregunta. ¿Cuántos, cuántos en tu celular, cuántos contactos tienes? ¿Cuántos contactos tienes? Entonces, cuando yo hacía esta pregunta de la semana, me decían 100, 200, 300, 400 contactos. Hay quienes tienen muchísimos contactos. ¿Tienes muchos contactos? Sí, por muy poquitos que estos sean. ¿Qué te gusta? 50 contactos. Ya 50 es un número considerable. La segunda pregunta es, ¿cuántos de esos contactos son cristianos? Y entonces esa respuesta se daba en, pues de los 100, 10, de los 200, pues creo que también 10, de los 50, pues por ahí como 5, como 6 son cristianos. Sabes, te invito a que entres en este reto de dar cada día a conocer el mensaje, de que seas de bendición a los demás en esta semana. Los que tú quieras, sea uno diario o sea uno a la semana, los que tú quieras. Elige un contacto. Elige un contacto ahí de tu agenda en tu celular. Elige, elige a ese contacto con el cual no has hablado durante algún tiempo. Que no has hablado y que quizá cuando tú le hables te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablaba contigo. Sé de bendición para esa persona y dile solamente estas palabras. Si tú le quieres agregar, qué bueno, pero solamente con que le digas estas palabras. Hola, muy buenas tardes, buenos días, según sea el tiempo en que tú estés hablando, dile, hoy te hablé para decirte que Cristo te ama. Es todo. Solamente tienes que decirle, Cristo te ama. Y sabes, hay testimonios hasta hoy en día que algunas personas, muchas personas, han encontrado la restauración para sus vidas a través de este precioso mensaje que les han dicho, les han hecho saber que Cristo les ama. Yo te reto y está el compromiso de parte de Dios. Yo lo estoy haciendo ya lo estoy haciendo en esta semana, empecé a hacer una llamada y a veces en lugar de decirle Dios te bendiga, dile Cristo te ama. Y empieza a practicarlo, empieza a hacerlo, empieza a hacerlo. Podemos continuar, debemos continuar con la gran comisión, debemos continuar para ser de bendición y no permitir que nuestra vida entre la codicia. Debemos cada día ser de bendición, bendecir a los demás. Toma entonces en esta semana tu teléfono celular, elige un contacto y a ese contacto háblale y dile, hoy te hablé para decirte, Cristo te ama. ¿Qué te parece? Ese es el reto. La palabra del Señor hoy nos lleva y nos ha llevado a que seamos bendición. ¿Eres bendecido por Dios? Sé de bendición en esta hora. Déjame orar por tu vida. Déjame orar en esta tarde. Vamos, inclina tu rostro ahí donde estés. Cierra tus ojos y dile, Señor Jehová de los ejércitos,
En el nombre de tu Hijo Jesús me acerco delante de tu presencia. Primeramente, Señor, para darte las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos recuerdas, Señor, que tenemos que seguir siendo bendición a las naciones, bendición a la familia, Señor. Hoy pido, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están del otro lado de la pantalla, Señor. Padre, pido de tu Espíritu Santo en sus vidas, que tú los sigas guiando, Señor, que tú les sigas dando, Señor, palabra de sabiduría, palabra tuya, Señor. Tenemos que continuar, tenemos, Señor, que caminar hacia adelante y ser de bendición a los demás. Hoy está lanzado el reto, está lanzada, Señor, la propuesta, Señor, a tu iglesia, la invitación a tu iglesia, el exhorto a tu iglesia de que en esta semana, Señor, cada uno de tus hijos, de tus hijas, habrá de tomar su teléfono celular, habrá de ver su agenda y elegir a 1, 2, 3, los que así prefieran, Señor, y ver y hablarles y decirles que Cristo les ama, que Cristo sigue estando con los brazos abiertos, que Cristo es su Salvador, que Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Padre, te pido, Señor, tu respaldo, Señor, para esta nueva estrategia de evangelismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y que cada uno de ellos compartan esta estrategia, que la compartan, Señor, que la hagan viral, Señor, que puedan decirle a sus contactos vía Facebook, WhatsApp, Señor, ya sea del medio que estén haciéndolo, Padre amado, que puedan, Señor, a retransmitir esta invitación a los demás, que puedan hacerlo, Señor, de manera que tu reino se extienda y que esas vidas, Señor, sean alcanzadas para tu gloria, que encuentren la salvación, la vida eterna, que encuentren paz y consuelo en sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque todo lo demás vendrá a ser añadido, Señor. Si buscando el reino tuyo, buscando hacer tu voluntad, lo hacemos, Señor, lo demás será consecuencia de nuestro andar contigo, de cada día caminar, buscar tu caminar. Gracias, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria y te decimos, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué te parece, iglesia, a familia, amigos? Es un buen reto, ¿verdad? Es una buena invitación que yo te hago. ¿Sí? Procura hacerlo en esta semana. Procura hacerlo. Si ya lo estás haciendo, qué bueno. Quien ya me ha escuchado en la semana. Pero si no, allí está. Elige un contacto. Sé de bendición y verás que en tu corazón, en tu mente, no habrá codicia. Antes, cada día buscarás nuevas formas para poder ser de bendición a los demás. Sí, no necesariamente tienes que tener dinero en la bolsa para ser de bendición. Si lo tienes, qué bueno, y lo quieres hacer, qué bueno. Dice la palabra del Señor que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero hermano, si no tuvieras contigo que dar en economía, sí tienes que dar en conocimiento de palabra de Dios. Te animo entonces en esta semana, hazlo, no te detengas, continúa, sigue adelante, no pares. Iglesia, la gran comisión no va a concluir hasta que termine el tiempo de los gentiles y la iglesia de Dios sea levantada. En tanto, debemos trabajar. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, quien halle el Señor haciendo así. Será recompensado, seremos puestos a la derecha y pasaremos al descanso eterno, a la gloria, a la eternidad de Dios. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, familia, iglesia en la sierra, iglesia aquí en México, Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y vamos adelante. Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días por este medio. Hasta luego. Nos vemos. Dios te bendiga.